Esto es EWTN Noticias. Gracias por estar con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Yo soy Isabel Díaz Monsalve. Estos son los titulares. La iglesia en Mozambique se solidariza con víctimas del ciclón Idai. Papa Francisco no acepta renuncia del cardenal Barbarín como arzobispo de Lyon. Obispos alemanes anuncian proceso sinodal para debatir celibato y moral sexual. Empezamos el noticiero con noticias desde África, donde la Iglesia Católica en Mozambique manifestó su solidaridad con las miles de familias afectadas por el ciclón Idai. Veamos. El secretario general de la Conferencia Episcopal de Mozambique y obispo de Pemba, Monseñor Luis Fernando Lisboa, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas del ciclón Idai, el cual ha sido calificado como una tormenta de alto nivel y que viene azotando el litoral del país africano desde el pasado 14 de marzo. De acuerdo con las últimas informaciones, se estima que la cantidad de personas fallecidas en Mozambique asciende a más de 200, pero el presidente del país, Filipe Nyusi, afirmó en una radio local que la cifra podría ascender a más de 1000. Además, habrían al menos 1.500 heridos en las ciudades de Beira, Dondo y Chimonio. El mandatario dio estas declaraciones después de sobrevolar las áreas afectadas en las provincias de Sofala y Zambezia para ver la dimensión de la destrucción y verificar las labores de rescate. Según se informó, el ciclón ha afectado diversas infraestructuras públicas y privadas y las principales carreteras se encuentran destruidas a consecuencia del desastre. Por este motivo, diversos equipos de paramédicos estuvieron en las zonas afectadas para brindar asistencia a las víctimas y se ha pedido también la ayuda internacional para ayudar a los damnificados que lo perdieron todo. Es una tristeza muy grande la que viven miles de familias en África a causa de estos desastres naturales. Esperamos que puedan recibir la ayuda que necesitan, el consuelo necesario, y también les ofrecemos nuestras oraciones para que puedan encontrar en el Señor una esperanza para poder soportar estos momentos tan difíciles. Y ya estamos enlazados con nuestra corresponsal Mercedes de la Torre Cuellar, que nos tiene información de lo que dijo el Papa Francisco sobre los damnificados en Mozambique. Adelante, Mercedes. Hola a todos, me da mucho gusto saludarles una vez más desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano con información sobre la agenda del Papa Francisco. En primer lugar, quiero destacarles que el Papa expresó su cercanía a los afectados por las inundaciones en Mozambique, Zimbabue y Malawi. El Santo Padre realizó un llamado en la Plaza de San Pedro ante este desastre natural y expresó su dolor y cercanía a estas queridas poblaciones devastadas en diversas regiones de Mozambique, Zimbabue y Malawi. Además, el Papa confió a la misericordia de Dios las numerosas víctimas y a sus familias. Imploró al Señor consolación y soporte para quienes han sido golpeados por esta calamidad. Pasando a otro tema, el Papa Francisco recordó que recientemente celebramos la solemnidad de San José y animó a imitar su confianza en Dios. Después de su catequesis semanal, el Papa saludó a los peregrinos de lengua polaca y señaló que San José es un ejemplo por la protección que ofreció a la Santa Familia. Por ello, el Santo Padre invitó a imitar a San José para cuidar a Jesús en nosotros cuando lo recibimos en la Eucaristía y en la escucha de su palabra. De este modo, el Papa Francisco sugirió dirigirnos a la Virgen María con el mismo amor, pidiéndole su apoyo y el buen consejo en la vida cotidiana y aprender de San José la confianza hacia Dios, la humildad, la valentía y la obediencia. Por otro lado, el Papa Francisco continuó con su serie de catequesis sobre la oración del Padre Nuestro en la audiencia general de esta semana. En su catequesis, el Papa reflexionó sobre la invocación «Hágase tu voluntad» para explicar que Dios siempre toma la iniciativa para salvarnos, por lo que animó a buscar en la oración para descubrir que Él siempre nos espera. Me despido por hoy, seguiremos trabajando para informarles más sobre la vida de la Iglesia desde Roma. Informó para ustedes en EWTN Noticias, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Gracias, Mercedes, por la información. Y en otras noticias, el Papa Francisco no aceptó la renuncia del cardenal Philippe Barbarín como arzobispo de Lyon. Veamos.
El Papa Francisco se reunió el 18 de marzo en el Vaticano con el cardenal Philippe Barbarin y rechazó su dimisión al cargo de arzobispo de Lyon, presentada por el purpurado francés, luego de que un tribunal lo condenara a 6 meses de prisión, exentos de cumplimiento, por no denunciar los abusos sexuales contra menores cometidos por un sacerdote en las décadas de 1970 y 1980. A través de un comunicado, el director interino de la Sala de Prensa del Vaticano, Alessandro Gisotti, informó que el Santo Padre, consciente de la dificultad que vive en este momento la Arquidiócesis de Lyon, dejó al cardenal Barbarin libre para que tomara la mejor decisión. Ante esto, el purpurado optó por retirarse durante un periodo de tiempo y pedirle al padre Yves Baumgarten, vicario general, que asuma la guía de la diócesis. Asimismo, el vocero indicó que la Santa Sede reafirma su cercanía a las víctimas de abusos, a los fieles de la arquidiócesis y a toda la iglesia en Francia, que vive un momento particularmente doloroso. Pese a la condena, el cardenal Barbarin ha defendido su inocencia y negó haber encubierto los casos de abusos cometidos hace más de 25 años por el padre Bernard Pregnat durante unos campamentos para niños. Pasando a otros ámbitos, hace unos días los obispos de la Iglesia en Alemania anunciaron que iniciarán un proceso sinodal para debatir sobre el celibato y la moral sexual. Escuchemos. El arzobispo de Múnich y Frisinga, cardenal Reinhard Marx, dio a conocer que la Iglesia Católica en Alemania se está embarcando en un proceso sinodal para abordar y debatir lo que denominó como las 3 cuestiones clave que surgen de la crisis del abuso clerical: el celibato sacerdotal, las enseñanzas de la Iglesia sobre la moral sexual y la reducción del poder eclesial. Según señaló el cardenal Marx en una rueda de prensa realizada al concluir la sesión plenaria del pasado 14 de marzo, los obispos alemanes decidieron por unanimidad tomar acciones concretas para darle un giro a la realidad de la Iglesia en este país. Para dicho proceso, el purpurado dijo que se establecerán 3 grupos de trabajo preparatorios y se esperan informes provisionales para el próximo 13 de septiembre. Por otro lado, la iniciativa implicará consultas con el Comité Central de Católicos Alemanes, una organización laica que coopera estrechamente con la Conferencia Episcopal, y también recurrirán a expertos externos. De acuerdo al cardenal Reinhard Marx, esta decisión de los obispos surge de una preocupación sobre la forma en la que la Iglesia enseña la moral sexual y de la necesidad de comprender hasta qué punto el celibato sacerdotal forma parte del testimonio de los sacerdotes. Solo puedo imaginarme qué pensará un católico atento que escucha que los obispos de Alemania están por discutir la moral, para someter a discusión la moral sexual, un país donde el 18% solamente de los que se consideran aún católicos declaran creer en un Dios personal, o sea, los demás creen en un tipo de fuerza cósmica o ya no creen, pero en esa circunstancia que los obispos también sometan a discusión la moral sexual añade la confusión. Es hora de que los obispos se dediquen a enseñar la fe y la moral constante de la Iglesia y no a alarmar a sus fieles sometiendo a discusión temas que no se pueden discutir. Y ya estamos enlazados con nuestro corresponsal en Argentina, Rolando Vera, quien nos tiene información sobre el episcopado de este país. Adelante, Rolando. ¿Qué tal, amigos? Es un placer saludarlo desde aquí frente a la Catedral Metropolitana en la ciudad de Buenos Aires, la capital federal de la República Argentina, para informarles que, entre otras noticias de estos días, una de las más importantes ha tenido que ver con la reunión número 117 de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina. Más de un centenar de obispos se han reunido en la Casa de Ejercicios Espirituales El Cenáculo La Montonera, en Pilar, provincia de Buenos Aires. Según se dio a conocer, los prelados reflexionaron sobre la cumbre antiabusos realizada en el Vaticano y por ello, Monseñor Oscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal que participó en aquella cumbre, compartió su experiencia. Al respecto, Monseñor Ojea enfatizó este momento intenso de purificación que vive la Iglesia y recalcó la necesidad de renovar sus estructuras para que ninguna de ellas favorezca a una situación de abuso. Por otro lado, los obispos argentinos emitieron un documento para este año electoral titulado
con esperanza, educación y trabajo, artesanos de una nueva Argentina, en el que exhortaron a los candidatos presidenciales a escuchar los pedidos dramáticos de trabajo, educación y la presentación de plataformas con propuestas concretas en este sentido. Los prelados llamaron a construir entre todos un país más justo y solidario, sin excluidos. Asimismo, animaron a no perder las esperanzas de salir adelante, asumiendo el desafío de pasar de la cultura de la voracidad y el descarte a la cultura del cuidado de toda vida y de nuestra casa común. En otros aspectos, durante la asamblea, los obispos también ultimaron detalles para la visita al Límina que van a realizar entre el 28 de abril y el 18 de mayo, y destacaron que esta visita constituye un momento de profunda renovación espiritual y pastoral, además de la renovada esperanza del encuentro con el sucesor de Pedro, el Papa Francisco. Entre otras noticias, les comento que la causa de beatificación del empresario argentino Enrique Yo ha dado un paso significativo, y es que en el marco de los 98 años de su nacimiento se ha realizado la ceremonia de apertura de la fase diocesana de un posible primer milagro atribuido a su intercesión. Dicha actividad se desarrolló en la jurisdicción del Obispado Castrense, dependiente de Monseñor Santiago Olivera, obispo castrense y delegado episcopal para la causa de los santos de la Conferencia Episcopal Argentina, quien comentó lo siguiente. Respecto a la causa de Enrique Yo, gracias a Dios tenemos noticias muy frescas porque he recibido la carta del cardenal Bechú, que es el prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, diciendo que en junio de este año 2019 se hará todo lo necesario para que sea venerable. Así que estamos esperando a esa instancia. Ahora es siervo de Dios, si Dios quiere, y pasa a la instancia de los teólogos, luego también de los históricos, la parte histórica, y luego cardenales y obispos, será el Papa Francisco que dictamine que es venerable. Y también a la vez se está sustanciando un supuesto milagro que comenzaremos prontamente para después ser llevado a Roma. Así que estamos en una instancia de espera gozosa y de oración perseverante para que pueda ser cuanto antes santo, beato, santo, para modelo de la Argentina y para todo el empresariado argentino. Amigos y compañeros, esta es toda la información que podemos brindar hasta el momento desde la República Argentina. Un saludo especial para todos los televidentes. Adelante ustedes en estudios. Muchas gracias, Rolando, por la información. Y bueno, amigos, les queremos contar que este fin de semana se estarán dando varias marchas en diferentes países. Sabemos que en Argentina es uno de ellos, en Chile también. Muchas personas están saliendo a manifestarse por la vida, así que por favor ingresen a las redes sociales. Nosotros estaremos también posteándoles para que sepan en qué países van a estar y puedan meterse a las páginas web y ver cuáles son los puntos de encuentro para que asistan y así todos nos manifestemos a favor de la vida. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, en Colombia, la diócesis de Cúcuta llegó al 1.000.000 de raciones entregadas a migrantes venezolanos. Y el Hospital Pediátrico del Vaticano cumplió 150 años. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información. La iglesia en Cúcuta, Colombia, informó con gran alegría que hasta el momento ha podido ayudar con 1.000.000 de raciones de comida a los migrantes venezolanos que llegan diariamente a su región en búsqueda de alimento. La diócesis de Cúcuta en Colombia informó a través de un comunicado que hasta este momento se han entregado 1.000.000 de raciones entre desayunos, almuerzos y cenas a los migrantes venezolanos. En el mensaje, Monseñor Víctor Manuel Ochoa, obispo del lugar, recordó las palabras del Santo Padre en las que asegura que la iglesia se parece a un hospital de campaña, donde llegan personas heridas buscando bondad y cercanía. Además, el prelado alentó a todos los fieles a elevar una oración al Señor por los voluntarios y donantes, quienes mantienen en pie desde junio de 2017 esta obra de caridad. Por otro lado, Monseñor Ochoa afirmó que el Señor, en su infinita misericordia, también bendice a las familias cucuteñas por la generosidad y disponibilidad que han tenido desde el comienzo de la crisis fronteriza para servir con amor al prójimo. Como se recuerda, la diócesis de Cúcuta atiende a los migrantes venezolanos a través de la Casa de Paso Divina Providencia y cuenta además con 8 comedores parroquiales. Por su parte, el padre David Cañas, coordinador de la Casa de Paso Divina Providencia, en declaraciones a la prensa local, señaló que actualmente entre 3.800 y 4.200 migrantes
llegan diariamente desde muy temprano en búsqueda de alimento, ya que en territorio venezolano existe gran escasez para conseguir agua, alimentos o un poco de dinero para solventar los gastos. La generosidad de la iglesia y de tantas personas que en el día a día se entregan y ofrecen su ayuda, a veces no su ayuda material, pero de pronto con actitudes caritativas para poder acoger a tantas personas que vienen con tantos sufrimientos desde Venezuela y que pues buscan de alguna manera algo que comer. Así es, cuánto servicio y todo el bien que se hace, que hay que celebrarlo. La contraparte, como bien indicas Isabel, es la miseria y la emergencia humana que se vive en Venezuela y que el gobierno del señor Maduro no está aún dispuesto a reconocer increíblemente. Ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal en Lima, Perú, Miguel Lizárraga, quien nos trae información sobre un reconocimiento que recibió Cáritas en este país. Adelante, Miguel. Hola Isabel, Eddie, ¿cómo están? Los saludo desde el distrito limeño de San Isidro y les informo que la empresa San Fernando, una de las compañías más grandes de consumo masivo en el Perú, reconoció el servicio que brinda Cáritas para atender a los damnificados por desastres naturales al sur del país. Cáritas del Perú y la ONG Banco de Alimentos Perú distribuyeron en partes iguales la donación brindada por San Fernando, que constó en 3.2 toneladas de pollo en latas de conserva, beneficiando a más de 18.800 personas. Como se sabe, este año, a inicios de febrero, intensas lluvias al sur del país ocasionaron deslizamientos, inundaciones y derrumbes, dejando a miles de personas afectadas. A través de un comunicado, Cáritas destacó que actualmente cuentan con un puente aéreo de vuelos solidarios para atender a los damnificados, mientras que el Banco de Alimentos Perú tiene una red empadronada de instituciones de caridad en Lima. Por ese motivo, para la empresa San Fernando, trabajar con ambas organizaciones significó asegurarse con el canal más eficiente a la hora de entregar donaciones a poblaciones en situaciones de emergencia en el Perú. Ahora les informo que el área de conservación y restauración de bienes del Arzobispado del Cusco viene preservando algunas obras artísticas que se habían deteriorado con el tiempo. Se trata de 4 imágenes de Cristo que están siendo restauradas y que pertenecen a diferentes parroquias de la Arquidiócesis del Cusco. El Señor de Ocobamba del Templo Santiago Apóstol de Ollantaytambo, Urubamba, actualmente se encuentra en el proceso de entizado y pulido, mientras que el Señor de los Temblores del Templo Caicay Paucartambo fue limpiado en la superficie. Por otro lado, el Señor de la Exaltación del Templo San Nicolás de Bari de la localidad de Surite, Anta, se encuentra en trabajos de restitución y pulido para pasar por el proceso de prefijado, reintegración de policromía y capa de protección final. Cabe destacar que las imágenes fueron revisadas minuciosamente para eliminar cualquier insecto que pueda dañar la estructura, para luego ser reforzadas y consolidadas de manera estructural. Finalmente también se encuentra en restauración el Cristo Redentor de la comunidad de Cuñotambo, Acomayo, y que será entregado próximamente luego de culminarse en esta imagen el proceso de reintegración de policromado. Amigos, por el momento esta ha sido toda la información de la Iglesia en el Perú. Informó para EWTN Noticias Miguel Lizárraga. Adelante, estudios. Gracias, Miguel, por la información. Y en otras noticias, ante el avance de la ideología de género y el aborto en México, conversamos con Juan Dabdub, presidente del Consejo Mexicano de la Familia, quien nos contó qué pueden hacer los mexicanos para hacer frente a esta problemática. Escuchemos. Primero, lo que tiene que estar es consciente, que es uno de los problemas más importantes que tenemos. Hemos estado con diputados, con senadores que les preocupan estos temas, pero no se han preocupado por leer. Nosotros hemos traído en 2 ocasiones a Nicolás Márquez y Agustín Laje. Vienen por tercera vez, hemos vendido 6,000 libros en menos de un año, pero todavía hay un desconocimiento brutal de lo que implica la ideología de género. Entonces yo creo que los padres de familia, sin tenerse que meter, si no tienen tiempo de leerse el libro completo, váyanlo leyendo por pedacitos, y si no lo pueden leer por pedacitos, lean artículos. Hay muchos artículos, hay muchos videos cortos, pero hay que tener la conciencia de que necesitas documentarte, de que necesitas entender. Entonces, ese es un punto, el primer punto importante que está frenando esta situación. Y la otra es que busquen por dónde enfocar sus inquietudes, formen grupos, busquen asociaciones, contáctense con ellas.
Y en el marco del 150 aniversario de la inauguración del Hospital Bambino Gesù, el secretario de Estado del Vaticano ofreció un discurso en el que afirmó que a lo largo de su historia la institución ha contribuido al crecimiento de la sanidad italiana. Veamos. Con motivo del 150 aniversario de la inauguración del Hospital Pediátrico Bambino Gesù, el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, ofreció un discurso en el auditorio de San Pablo Extramuros y destacó que la identidad de este hospital radica en las palabras de Jesús cuando dijo: «Estaba enfermo y me visitaste». Asimismo, resaltó que a lo largo de su historia, esta institución ha ofrecido su contribución al crecimiento de la sanidad italiana, en primer lugar, garantizando el acceso a las terapias para los menores enfermos y, en segundo lugar, desarrollando el compromiso por la investigación científica. Más adelante puntualizó que el hospital es hoy un ejemplo de excelencia a nivel europeo y mundial, siendo expresión de la Iglesia Católica, cuyo horizonte es por definición universal. La Iglesia no dejará nunca de prestar atención a los enfermos. Pienso en particular en las nuevas pobrezas sanitarias, enfermedades crónicas y enfermedades raras, problemas mentales, ancianos y marginados. Los últimos serán siempre tutelados. Habrá siempre familias que se comprometen en la acción del cuidado. Se deberá activar siempre redes para que ninguna persona sea dejada sola. Como se recuerda, un 19 de marzo de 1869 se inauguró el Hospital Pediátrico Bambino Gesù en Roma. En aquel entonces las instalaciones consistían en una pequeña habitación en las cercanías del río Tíber, donde 2 médicos y un grupo de religiosas atendían a los niños enfermos. 150 años después, el hospital es uno de los centros pediátricos de referencia en el mundo. Esta institución representa la unión de la caridad cristiana al servicio del enfermo con la tecnología, de modo que la ciencia y la fe se unen para servir y servir justamente como ejemplo también para el cuidado de la salud en muchas instituciones de ese país y del mundo. Nos unimos a esta maravillosa celebración por el aniversario 150 del Bambino Gesù y muchos años más. Ahora les contamos que el grupo musical Propiedad de Cristo, conformado por 2 esposos dominicanos, ha lanzado recientemente un nuevo videoclip titulado A Precio de Sangre. Escuchemos un poco de la canción. Y justamente ahora estamos enlazados vía Skype con Jitsi y Nikki Vera, integrantes de Propiedad de Cristo. Bienvenidos a EWTN Noticias. ¿Qué tal? Un saludo desde República Dominicana. Dios le bendiga a todos. Cuéntenos, por favor, cuál fue la inspiración para realizar esta canción A Precio de Sangre y cuál es el mensaje. Claro que sí, el mensaje, bueno, así como dice la palabra, el apóstol San Pablo, que fuimos comprados a un precio muy alto, a precio de la sangre de Jesús. Por eso somos propiedad de Cristo. Él dio su sangre por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Y bueno, desde ahí, desde esa palabra, el Señor nos ha inspirado a hacer esta canción y a comunicarle al mundo que nosotros valemos la sangre de Jesús. Y cuéntenos un poco sobre ustedes, ¿cuándo decidieron servirle a Dios mediante la música y dentro de su matrimonio? Estamos sirviéndole al Señor desde nuestro noviazgo. Nos casamos y ya tenemos 10 años. Este año cumplimos 10 años sirviendo juntos y 10 años felizmente casados con nuestra familia. Nuestros 2 pequeños bebés nos acompañan también a través de nuestro ministerio. Ya oran, ya predican así siendo unos niños. Y de verdad que ha sido un placer servirle al Señor en estos 10 años. Es una bendición servir en familia y Dios ha hecho cosas grandes en nuestra vida y es lo que queremos comunicarle al mundo, toda la grandeza de Dios. Nos alegra muchísimo este testimonio de ustedes y queremos también, para terminar, que nos cuenten qué es lo que se viene con Propiedad de Cristo. ¿Se va a dar algún nuevo lanzamiento? Sí, vienen muchas sorpresas. Ahorita estamos llevando el tour 10 años. Hemos denominado este tour Propiedad de Cristo 10 años, Tour El Amor, porque el amor es que nos une, el amor es lo que nos tiene aquí, el amor de Dios por nosotros y el amor que Dios ha puesto en nosotros
el amor a la música, el amor a tantas cosas que Dios nos ha regalado. Y bueno, ahorita también estamos grabando ya la que sería nuestra cuarta producción que viene. Estamos muy deseosos de que salga porque hemos trabajado con grandes productores como Junior Cabrera, que es el director de Alfareros. Nos ha grabado una canción con muy buena instrumentación, muy buenos arreglos, con grandes músicos. También hemos tenido la colaboración aquí de otros productores que son muy buenos, de los más importantes productores católicos de aquí de República Dominicana, Junior Virgilio Félix, Robert Susana. Y bueno, viene una mezcla de ritmos tropicales y también de música también de oración. Muchísimas gracias por eso que nos han contado. Esperemos que tengan pues muchos éxitos y que sigan produciendo música de calidad, pero católica. Claro que sí. No se olviden de buscar nuestra música en todas las plataformas digitales y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Escríbanos en Instagram, Facebook, Twitter como @Propiedad de Cristo. Así nos van a encontrar. Muchas gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias y hasta pronto. Bendiciones. Gracias amigos y hemos llegado al final de la edición de hoy de EWTN Noticias. Qué bueno que hayan estado con nosotros. Recuerden, busquen en las redes sociales dónde se van a realizar las marchas prohibidas de este fin de semana para que puedan unirse y que todos podamos ir y gritar sí a la vida. Que tengan un buen día y hasta pronto.